Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Sedentarismo en el trabajo, un mal de nuestra época. De por sí, resulta malo para la salud permanecer sentado por mucho tiempo en el trabajo, la recreación o cualquier otra actividad pasiva que hagamos. Si a esto le agregamos que la pandemia provocada por el COVID-19 nos obliga a permanecer en casa, estudiando o trabajando desde la comodidad, sin tomar en cuenta las recomendaciones debidas en cuanto a la salud física, habremos completado el círculo vicioso para castigar a nuestro cuerpo. Hoy pondremos sobre la mesa este tema y un experto médico nos indicará las medidas apropiadas que debemos tomar para mantenernos sanos y no permitir que el sedentarismo entre sin permiso a nuestras vidas. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El tema de hoy tiene mucho que ver con lo que está pasando en los últimos meses o que se ha agudizado en los últimos meses, porque ya el caso del sedentarismo viene de algunos años atrás y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con los juegos nuevos electrónicos, tiene que ver con el teléfono celular, tiene que ver con muchas cosas que nos han acortado las distancias y nos han facilitado las cosas y han hecho en el fondo que nosotros nos volvamos más sedentarios. Pero para eso traje un especialista, como siempre. Yo no soy especialista en estas cosas ni en otras, y traje a un especialista que nos va a poner en claro qué tan grave es el asunto y qué tantas previsiones tenemos que tomar para que esto se mejore. Y le doy la bienvenida al doctor. Buenas noches, doctor Alfonso García. Buenas noches, José. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Alfonso. Y bueno, la primera pregunta es un poco, estamos hartos de oír hasta el cansancio que el sedentarismo es malo. Que no debemos ser sedentarios, que no debemos permanecer mucho tiempo sentados, y es a cualquier edad, no es nada más para los mayores o para los más jóvenes. ¿Qué puede ocasionar el sedentarismo en el organismo, doctor? Claro, me gustaría poner un poquitito en contexto lo que es la situación actual a nivel mundial del sedentarismo. Estamos de acuerdo que el sedentarismo es un problema de salud pública, no solamente en nuestro país y en nuestro continente, esto es mundial. Y definitivamente ahora, con el quédate en casa y con las restricciones que esta pandemia nos ha puesto, definitivamente se ha incrementado. Ya tenemos cifras tan altas como alrededor del 60-70% a nivel mundial. Las personas no realizan actividad suficiente. Me permití hacer unas búsquedas y me encontré con algunas citas muy interesantes a través del Observatorio Mexicano sobre Enfermedades No Transmisibles. Me encontré con un artículo bien interesante y desafortunadamente los países de América Latina y el Caribe tienen la mayor prevalencia de inactividad física y andamos alrededor del 50% por redondear números. Y entonces esto me pasa al siguiente punto, ¿no? ¿Cuántos de los adultos y cuántos de los jóvenes caemos en esta inactividad? Pues nada más en nuestro país. Es triste que ahora en día, en los números revisados, que es un corte a partir del 2017, únicamente 2 de cada 10 niños realizan al menos 60 minutos de actividad al día. ¡Qué terrible! Y esto me hizo recordar cuando uno era pequeño, que el horario era, mijo, métete en cuanto se empiece a bajar el sol. Claro. Y uno se salía, aventaba la mochila, medio comía, medio querías hacer la tarea, lo demás lo dejabas para después y arrancabas a la calle con los amigos en la bicicleta o lo que sea. Sí, el fútbol, el béisbol o lo que sea. Claro. Y desafortunadamente estos espacios y esta seguridad se ha ido perdiendo con los años. Entonces, definitivamente, más que señalar las cosas que hacen falta, siempre me gusta pensar en relación a qué estrategias podemos hacer, claro, qué podemos proponer, porque señalar errores y faltas es bien fácil, sí, pero proponer estrategias yo creo que es donde nos debemos de sentar, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta,
pues son múltiples. Por desgracia, el sistema musculoesquelético, que es el aparato de la locomoción, lo que nos permite estar sentados a ti y a mí en este momento, pararnos a voluntad, es uno de los que se ve afectados a mediano y largo plazo por el sedentarismo, pero los primeros sistemas que se ven afectados es nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema metabólico. Entonces estamos viendo precisamente un elevado número de enfermedades que están catalogadas como no transmisibles. ¿A qué me refiero con esto? Cardiopatías, obesidad, diabetes, definitivamente más riesgo de caídas porque yo no estimulo mi sistema de la locomoción y por lo tanto tampoco se estimulan unos ciertos receptores que se encuentran en las articulaciones. Esto es algo que me parece a mí maravilloso de nuestro cuerpo, es de que nosotros, a pesar de tener los ojos cerrados, podemos tener noción de las posiciones que tiene mi cuerpo, si estoy sentado, si estoy parado, si estoy caminando. Y entonces esos receptores es bien importante estimularlos con la actividad física. Entonces, directamente el sedentarismo es el factor de riesgo más elevado que tenemos para padecer enfermedades no transmisibles. ¿Hay alguna escala que, por ejemplo, oí decir que hay una escritora canadiense donde sostiene que no puede uno estar más de 15 minutos sentados? Entonces me llamó mucho la atención porque dije, bueno, entonces no puedes ir al cine, no puedes ver fútbol, es muy difícil 15 minutos. Pero ¿cuál sería una medida más o menos lógica para un cuerpo humano de estar sentado o en movimiento, digamos? Claro, cada vez más en la medicina vemos recomendaciones que se hacen a la medida de la persona. Es bien difícil establecer un término general, pero debemos de partir de una idea que sea que yo la puedo utilizar a mi favor. Y aquí nos vamos a lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Y entonces la Organización Mundial de la Salud, para ti y a mí, nos sugiere que hagamos al menos 150 minutos de ejercicios en la semana. En las semanas, si quitamos un día que podemos andar de descanso, un dominguito a gusto, nos quedan 6 y eso nos restarían 25 minutos al día. Claro que podemos pararnos 25 minutos al día. Si estamos trabajando en la oficina, pues podemos tomar un descansito cada media hora y movernos 4 o 5 minutitos. Hay un sinfín de ejercicios y sugerencias en internet de cosas que yo puedo hacer en un ambiente de oficina, en un ambiente de home office inclusive, de oficina en casa, reducido. Y la ventaja es de que el ejercicio es acumulativo. No tengo que hacer la hora de ejercicio a los 25 minutos de corrido. Puedo hacer 5 minutitos en la mañana, 5 minutitos en la tarde, 10 o 15 minutos en la noche antes de acostarme, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me gusta decir que hago mi postrecito de noche y entonces hago 10 minutitos de ejercicio antes de dormirme, pero ya durante el día decidí estacionar mi auto lejos de mi espacio de trabajo, utilizar las escaleras y entonces ya todo eso se acumuló para que al final del día pues tenga al menos mis 20, 25 minutos. Si bien es cierto que no puede existir un patrón para cada persona, digo, para un grupo de personas, es más bien individual el asunto, pero sí me imagino que en los perfiles etarios, para determinada edad hay determinado tiempo de ejercicio. No es lo mismo para un señor de 60 y pico de años que para un muchacho de 30, lo que le exige el cuerpo. Es correcto, y además se involucran otras variables como comorbilidades. Entonces, si yo ya soy un paciente adulto mayor, tengo aparte alguna enfermedad articular que me impide moverme correctamente y requiero de una asistencia para la marcha, un bastón, una andadera, muletas, lo que sea, pues definitivamente mis restricciones van a ser mayores, pero no hay que olvidarnos de que aún sentado yo puedo mover los brazos. Les digo
en casa, pónganse creativos. ¿Qué pesa en casa? No, pues yo compré una bolsita de 1 kilo de arroz. Pues agarren esa bolsita del kilo de arroz y utilícenla como pesa. Claro, claro. Es cuestión nada más de improvisar con lo que hay y con lo que tenemos. No necesitamos comprar una membresía cara en un gimnasio y ahorita que pues definitivamente no podemos salir. Entonces sí, y los lineamientos son de dominio público en la Organización Mundial de la Salud, precisamente los divide por edades. En el paciente entre 5 y 17 años y en la persona de 18 a 64 años. Entonces, menores de 18 años, de 5 a 17, la recomendación son 60 minutos al día. Wow. Yo creo que un niño pasa más de eso conectado a un internet, a un teléfono o una tablet, o viendo televisión. Claro. Y el adulto mayor sí son los 25 minutos que platicábamos, de los 18 a los 64, ¿no? 150 minutos al día, los famosos 10,000 pasos, son recomendaciones generales, pero que bueno, las voy a variar o las voy a ajustar de acuerdo a mi adaptación al ejercicio. No puedo exigirle a una persona que en su vida ha sido activo, que tiene 50 años, aunque sea perfectamente sano, pedirle de la noche a la mañana que haga ese tipo de actividad. Entonces hay que llevarlo de manera progresiva a ese objetivo. Y hay formas de hacerlo, definitivamente es gradual, pero hay que ir a tener mucha comunicación directa con la persona, hacer detección oportuna de enfermedades que pudieran limitar que la persona haga cierto número de ejercicios o cierta actividad física, y bueno, de ahí se va partiendo a hacer particularidades, ¿no? ¿Es dañino para el que nunca hace ejercicio de golpe lanzarse a hacer de todo y querer? Sí, claro. Hay dos cosas que me preocupan en una persona que hace ejercicio de la noche a la mañana y que no estaba acostumbrado. En el esqueleto, sobre todo lo que son las articulaciones de carga. Las articulaciones de carga es esqueleto axial, lo que es columna, inclusive cuello, carga el peso de mi cabeza. Pero bueno, columna baja, caderas, rodillas, tobillos, esas son articulaciones de carga. Y específicamente hablando de la cintura para abajo, datos bien interesantes. Al caminar, mis caderas, rodillas y el resto de mi cuerpo soporta 2,5 veces el peso que yo tengo por encima en mi tronco, nada más al caminar. Wow. Si yo a esto le agrego un trote ligero, hasta 8 veces se incrementa. Entonces, una persona que tiene sobrepeso y que quiere empezar a correr como medida para bajar de peso, es lo que menos recomendaría, porque va a tener articulaciones que no están adaptadas a recibir 8 veces más. Y entonces, ¿qué es lo que me sucede con gran frecuencia? Ahorita está la fiebre y la moda del ejercicio. Algunos son de carga, otros son de carga pasiva, y al mes llegan lastimados o llegan con dolor de rodilla o con la rodilla inflamada, y empezamos a interrogar: ¿desde cuándo hace usted? No, pues tengo 3 meses y ya quiero correr un maratón, o tengo 3 meses y estoy entrenando para un medio maratón, y además ya lo decreté. Y le estoy echando todas las ganas y estoy con un grupo de personas que me están animando y me apoyan. Sí, le digo, pero sus rodillas hay que darles más tiempo que 3 o 6 meses, ¿no? Y una persona que ha venido haciendo ejercicio desde edades muy tempranas va generando una cama de cartílago más grueso que le va a permitir soportar eso y más. Inclusive una persona obesa que ha cargado peso de más, ese es un estímulo tanto para el hueso y las articulaciones que le permiten llegar a su meta de una manera más pronta que una persona que está cercana a su peso o inclusive por debajo del peso que comienza a hacer ejercicio. Entonces, alguna vez un cardiólogo me decía a mí, si tienes 8 kilos de más o 10 kilos de más, dice, es como que todos los días cargues una maleta con 10 kilos. A donde vayas, vas a cargar una maleta. Eso hace que tu corazón trabaje más. ¿Ese ejemplo también funciona para los huesos, para los músculos? Totalmente de acuerdo, sí. Ponte una mochila de 10 kilos y cárgala y te vas a cansar. Y cárgala y de manera incorrecta te vas a cansar más, y no solamente eso, sino potencialmente te puedes lesionar o lastimar. Entonces sí, vemos que hay cambios a nivel de sistema musculoesquelético que tienen que sufrir
adaptación, pero también el sistema cardiovascular. Claro. Y si la bomba, que es mi corazón y mis pulmones, no están adaptados para distribuir y mandar la demanda de oxígeno que mi célula necesita para comer y hacer su función, pues entonces también me voy a ver metido en problemas. Ahora, doctor, cuando con el sedentarismo, ¿quién se perjudica más? ¿Los huesos o los músculos? ¿O ambos? Entre los dos tendría que escoger músculo, pero aquí es un músculo, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco y también el músculo esquelético o músculo estriado de las extremidades, que si nosotros lo accionamos al movernos, inclusive yo estando sentado, hacen una función de bomba, porque en los pies evidentemente no tenemos una bomba que mande la circulación a nuestro corazón, entonces la misma actividad, aunque tú y yo estemos sentados de aquí debajo de la mesa y yo decido mover mis piernas, con eso es más que suficiente para accionar ese efecto en bomba y mandar mayor circulación al resto de mi cuerpo definitivamente, ¿no? Entonces si yo tengo músculos flojos, que los he acostumbrado a que no, tú tranquilo, no trabajes, no pasa nada, definitivamente voy a tener problemas circulatorios. Sí. Con los problemas que ha causado este virus, se supone que el COVID-19, una de las cuestiones ha sido los pulmones, es decir, la producción de oxígeno para el cuerpo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esta enfermedad genera un fenómeno inflamatorio y uno de los órganos blanco en donde, digamos, la enfermedad se hizo aparente fue a nivel de los pulmones, pero el efecto es sistémico, es en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y definitivamente a nivel pulmonar le quita esa capacidad de oxigenación. Así es. ¿Qué sugerencias le podrías dejar a la gente, doctor, en cuanto a ejercitarse de manera práctica, digamos? Dijiste algo muy cierto. Aún sentado una persona puede hacer que su corazón bombee más o no estar con las piernitas. Es correcto. Mira, en ese mismo artículo que comentaba, se hizo una encuesta, bueno, por país, participaron más de 200 países, pero en México se vio que la población mexicana no realiza suficiente actividad y enumeran ahí unas respuestas y me gustaría partir de esto, ¿no? Claro. Porque si nosotros vamos a diseñar una estrategia, pues vamos a partir de lo que contestamos nosotros los mexicanos. Falta de tiempo, el 60% dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio. Yo preguntaría realmente, como lo analizamos hace un momento, ¿no tendremos 25 minutos de 24 horas del día para movernos? Lo tenemos para consultar el teléfono horas. Yo creo que podemos hacer espacio para 25 minutos. Entonces, para mí la primera recomendación o estrategia es ver en qué parte de todo mi día puedo acomodar 25 minutos para el ejercicio. Primer punto. Ya cuando lo simplifico, quizás yo digo, bueno, pues 25 minutos al día, claro que los puedo acomodar. Claro. Ya. Y la otra es que no los necesito hacer de corrido. Puedo hacer mitad y mitad, claro. Eso también es muy importante para que no se sientan abrumados, porque ya estoy escuchando por ahí que, bueno, es que 25 minutos y tengo que trabajar y aparte los hijos en la escuela, etcétera, etcétera. Brotan las excusas cuando uno no... Entonces, hay que ser creativos con la distribución de nuestro tiempo. Falta de espacios adecuados y seguros. Definitivamente, esto fue casi un 40% de mexicanos que ponen esto como motivo por el cual no realizan suficiente actividad. Ahorita vamos a hacer a un lado los espacios adecuados, aunque ya es seguro salir a espacios abiertos, bien ventilados, para, aunque sea, caminar. Preferencia por actividades sedentarias. Me gusta estar sentado, no quiero hacer ejercicio. Bueno, si te gusta estar sentado, aunque sea ahí sentado, búscate algo que hacer. Búscate algo que hacer. Ya vimos el ejemplo de levanta unas latas de comida, aunque estés sentado viendo televisión. Sí. Por ahí leía otra que me parece muy interesante, es si tienes una bicicleta estacionaria, ponla frente a la tele y ponte a pedalear ahí. Exacto, pedalea, eso lo leí, que pedaleando sentado,
pedaleando o haciendo, decía un médico, pedalear el aire, sí, aunque sea, pero mueve las piernas. Mi madre tiene 81 años, gracias a Dios, y tiene una bicicleta de esas que queda sentadita y dice, mi hijo, ya hice mis 20 minutitos de movimiento al día, se sienta a la tele, tiene al nieto a un lado, claro, y entonces ella a gusto se ha distribuido su forma de hacer ejercicio. Falta de actividad física en familia, es decir, me espero a que mi familia esté junta para poder hacer ejercicio, y yo creo que esto aplica para las familias que tienen niños pequeños y bueno, mamá, claro, quiere prestar a papá y quiere hacer ejercicio con los hijos, definitivamente. Algo preocupante, 30% casi de los encuestados contestan que ellos tienen problemas de salud que les evita hacer alguna actividad física. Aquí yo diría que en esta población y los que nos están escuchando y viendo en esta noche, pregúntenle a su médico qué tipo de actividades físicas pudieran hacer, claro, a pesar del problema de salud. Y finalmente, pues a un porcentaje afortunadamente muy pequeño, definitivamente no le gusta hacer ejercicio. Claro. 16%, a mí no me gusta hacer ejercicio. No hay manera de venderlo. No hay manera. Claro. Aquí a veces también es falta de conocimiento de qué es ejercicio. Claro. Y mucha gente cuando le digo, señora, usted se tiene que poner a hacer ejercicio, inmediatamente, doctor, es que no tengo alberca, no tengo membresía a gimnasio. Y yo le digo, ¿sabía usted que las labores que hace en su casa, o el marido que también ahora también está en casa y que también comparte labores en el hogar, eso es ejercicio? Pero háganlo con el fin de precisamente ejercitarse, no lo hagan con el fin de que es un deber y entonces eso, claro, se vuelve una tarea estresante, claro, y no consigue el mismo efecto final. Tienes toda la razón, hay gente que se lo toma el ejercicio como una disciplina y tener que disciplinarte siempre te paraliza, ¿no? ¿Por qué me tengo que disciplinar, no? Pero, claro, y buscar algo que sea agradable a uno. Definitivamente yo me voy a pegar a esa actividad física que yo disfruto hacer. Si es la jardinería, simple y sencillamente, exacto, el hecho de sentarme en mi banquito y pararme para arreglar las plantas ya es ejercicio. Carguen la bolsita de tierra, caminen, ¿sí? En la oficina, camine con su compañero de escritorio, claro, en lugar de mandarle un mensajito, camine, claro, 3, 4 pasos, ¿no? Entonces, no pida un vaso de agua, levántese. Exacto. Claro, sí, esa sería una buena... Sí. Doctor, ¿es más en la mujer que en el hombre, o en el hombre que en la mujer? ¿O son más recurrentes los problemas de huesos, o es igual? En la población de estudio se reportan niveles más altos de sedentarismo en la población de sexo femenino que de sexo masculino, pero para mí no es estadísticamente representativo porque varía nada más entre 1 y 2 puntos porcentuales. La verdad no pinta, no pinta. Ya cuando lo vemos a escala, sigue siendo la misma proporción. Estamos hablando de un 15% para ser precisos y no equivocarme con los datos, contra un 13.7% del sexo masculino, lo cual para mí realmente no es relevante. Claro. Y en cuanto a los problemas de osteoporosis, yo creo que era a lo que te referías, sí, desde el punto de vista hormonal, definitivamente la mujer es más blanco, pero la osteoporosis también se presenta en el hombre, y también la tenemos presente en el hombre. ¿Está parejo ese? No está parejo, sí hay una prevalencia mayor en la mujer que en el hombre. Sin embargo, llega una edad en donde viene una etapa de pérdida ósea rápida, y aquí es cuánto ahorré, cuánto le metí al banquito en cuanto a calidad ósea. Y entonces importa mucho lo que hago desde pequeño, desde joven, hasta 40, 50 años, en donde empieza la pérdida lenta y después de ahí va a seguir una pérdida rápida. De esa nadie nos escapamos. Entonces, como lleguemos a ese punto, es lo que voy a tener de reserva, ¿no? Ahora me mataste con eso de la calidad ósea. ¿Cómo se consigue una calidad ósea? ¿Por una buena ejercitación? Sí, hay dos cosas que estimulan al hueso a ser duro. Si yo le pido carga, es decir, solicitar fuerza, esto se hace con ejercicio. El mínimo requerido es caminar. El caminar está demostrado que es la carga suficiente para que estimule al hueso a fijar
no calcio, ojo, más proteínas, y en las proteínas se fijan los minerales. Las proteínas es como las varillas de las construcciones, de los castillos de una construcción, eso es la proteína. Y si yo no tengo un adecuado andamiaje proteínico, el mineral no se va a fijar ahí. Entonces yo tengo que tener una red proteínica bien cerrada, con bastante sustento para que entonces haya una adecuada mineralización del hueso. Que el mineral es la parte inerte de mis huesos y la proteína es la parte viva de mi hueso. Entonces yo necesito llegar con una reserva adecuada. ¿Y cómo la consigo? Con una alimentación rica en proteínas y con un ejercicio de carga adecuado. Y el ejercicio mínimo es caminar. No necesito preocuparme por correr, trotar o lo que sea. Claro, claro. Con caminar es más que suficiente. O sea, la caminata es... La caminata es vital. Por sí. eso es tan aconsejable. Digo, sí, claro. Caminar yo creo que es lo más sano que podemos hacer y es lo mínimo. Para aquella gente que no le gusta hacer ejercicio, pues sácase a pasear al perro. Claro. Al perro sí le gusta. Aunque, yo creo que, sí. Sácase a pasear al perro 10, 15 minutitos en la mañana antes de irse a trabajar, los que ya están yendo a su oficina a trabajar, y cuando regrese, pasee los otros 15 minutitos y ya cumplió con la dosis. La conclusión de esta media hora, que ya el tiempo es tirano en la televisión, la conclusión de esta media hora es movimiento. Movimiento. El movimiento es el mejor remedio para el sedentarismo. Es Digo, correcto. En términos así muy generales, ¿no? Sí. 7 de cada 10 personas a nivel mundial no hacen actividad suficiente. 7 de cada 10. ¿Y cuánto es actividad suficiente? 25 minutos al día. Lo que saco en conclusión, doctor, entre otras cosas, es que y el ejemplo que diste de los niños es medio paralizante. Es decir, si de chico los niños no están acostumbrados o no los acostumbramos a hacer ejercicio, de grande pagarán las consecuencias. Es correcto. Y con la vida de ahora sedentaria, y no le estoy echando la culpa a los aparatos, pero sí tiene mucho que ver que el niño está fijo con una imagen horas y horas y horas, y ya el deporte ya es secundario, ¿no? Otro número alarmante, el 50% de los adolescentes que ya llegaron a esa edad con obesidad, el 50% van a continuar siendo obesos en edad adulta. Wow. Y también aplica para el 50% que llega dentro de su peso adecuado, claro, va a continuar con su peso adecuado a la edad adulta. Entonces, como llegue a los 17, 18 años es generalmente lo que voy a continuar hacia la edad adulta. Entonces, definitivamente tenemos que insistir en estimular el hábito de la actividad física en nuestros hijos y adolescentes. Claro. Sí, doctor, sí. Muchísimas gracias, la verdad, ya casi me canso del ejercicio y no hice nada. Pero muchas gracias por tu participación. Yo creo que la gente se llevó algo más que una información. Encantado de estar muy aquí. Amable. Gracias. Y a usted, muchísimas gracias, que ya ve que el doctor nos puso en acción y nos dejó muchos tips interesantes para que tomemos en cuenta. Y nos vemos el próximo domingo en Movimiento, por favor. Gracias.